Si tenemos la dificultad de un iPad completamente bloqueado, sí por el bloqueo de activación, esta es la solución. Comencemos. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos, ya lo saben, a un nuevo video destacando las soluciones para los dispositivos Android, pero también para los dispositivos iOS. Y si estamos en la dificultad con un iPad, el cual se encuentra con, sí, este bloqueo que sin duda es realmente molesto, la restricción de bloqueo de activación, no puedes acceder porque prácticamente has olvidado las credenciales, y obviamente con este video sin duda te estaré dejando los enlaces para poder utilizar una herramienta magnífica, últimas actualizaciones de este software que nos permite remover este bloqueo de activación. Ya lo sabes, hay que sacar esto únicamente, utilizarlo con tus propios dispositivos, no para otros dispositivos de terceros, sino para dispositivos de tu autoría. Por lo tanto, el software que utilizaremos en esta ocasión es TenoShare 4K. En efecto, desbloqueador de contraseñas para iPhone, para iPad, con tan solo un clic. Y bueno, obviamente sin duda se centra en desbloquear de una manera rápida y concisa lo que son los dispositivos iOS prácticamente en cualquier escenario. Por lo tanto, enlaces como he dicho abajo en descripción. Destacarte que el software es tanto disponible como para Windows, pero también para Mac. Para efectos de este video estaremos utilizando este sistema operativo porque el procedimiento con el jailbreak de Checkra se logra más rápido y certero. Así es que vamos allá. Bien, ya me encuentro en el dispositivo Mac y tengo aquí TenoShare 4K. Puedo encontrar funciones como desbloquear el código de seguridad, eliminar el ID de Apple, omitir el MDM, el administrar contraseñas, el quitar el tiempo de uso en pantalla. Y me voy a centrar en eliminar el bloqueo de activación de iCloud, un método que nos destaca que hay que conectar el dispositivo, asegurarme perfectamente que el iPad está completamente conectado y que estoy en esa interfaz de bloqueo de activación. Me destaca ahí absolutamente todo para confirmar y posteriormente las notas necesarias para marcarlos ahí con el chat y posteriormente darle ahí clic en iniciar, un procedimiento que entra en el modo de recuperación dicho iPad. Así es que este modo de recuperación prácticamente es el modo de FU. Esto se realiza a la par del programa con lo que es el dispositivo, y cuando ya se encuentra ahí, bueno, finalmente lo tenemos, método necesario para comenzar con el proceso del jailbreak, el cual nos destaca que puede utilizarse para Face ID o con el botón de inicio. Así es que cualquiera de ellos le podemos dar clic ahí en iniciar. Y cuando inicia, ahora el procedimiento lo tenemos que hacer en modo un poco manual, es decir, estar presionando el botón de Home, mantenerlo presionado. Posteriormente ahí ya nos destacaría que comienza el proceso de la eliminación del bloqueo de activación de iCloud. Esto es un proceso que, como he dicho, realmente instantáneo, aunque a veces se nos solicita que volvamos a conectar lo que es el dispositivo. Cuando sucede eso, bueno, no pasa nada, lo volvemos a conectar para que el procedimiento lo volvamos a utilizar y estemos ya llevando a cabo el procedimiento del jailbreak. Ahí cuando se logre realizar, veamos el logo de Jaque Mate. Finalmente en el software ya nos destacaría eliminación completada, tu dispositivo ha sido eliminado con éxito del bloqueo de activación de iCloud. Así es que lo hemos logrado de manera rápida e instantánea, y ya será cuestión ahora sí de irnos directamente al dispositivo, porque desde ahí ya podemos estar configurando lo que es nuestro iPad con el idioma, ahí la región, estar estableciendo las primeras configuraciones que son completamente rápidas, sin duda fáciles y sencillas para tener esta clase de bypass que nos permite tener lo que es las funciones del dispositivo, donde prácticamente tenemos ahí toda la bienvenida a lo que es el iPad, con previamente que podemos estar incluso agregándole un nuevo Apple ID a lo que es nuestro dispositivo, utilizándolo de forma rápida y certera. Recomendarte que si tú reinicias lo que es el iPad, nuevamente entraría en el bloqueo de activación. Por lo tanto, recordemos que esto funciona con el jailbreak, sería momento de volverlo a activar y realizar el mismo procedimiento de TenoShare 4K. Pero lo hemos logrado, lo hemos conseguido y ya tenemos acceso a nuestro dispositivo, eliminando lo que es ahí el bloqueo de activación. Yo hasta aquí me voy a estar despidiendo, destacándote que TenoShare 4K te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, compatible con iOS 18 para diversos modelos en específico. Y recuerda, como siempre, suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones. Nos veremos, ya lo sabes, hasta en un futuro video. Bye, bye.